Dios les bendiga, hermanos. Nuevamente damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da en este día de tener vida y poder compartir con ustedes la clase del día de hoy. Vamos a continuar con nuestro estudio en el Evangelio del libro de Juan. Estamos estudiando en la unidad número 2, la lección 10, y hoy vamos a concentrarnos específicamente en 11 versículos. Este capítulo es muy extenso y vamos a dividir este capítulo en varias clases. El tema del día de hoy es el arresto de Jesús. La palabra del Señor nos dice así en el capítulo 18 de Juan 1:2, y oramos todos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo y Divino Espíritu, y gozosos decimos, amén. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar donde muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Vamos a orar. Gracias te damos, Dios, nuevamente en este día por darnos vida y un día más de oportunidad para estar listos y preparados. Abre nuestro corazón, nuestra mente a tu palabra y enséñanos lo que tú nos quieres mostrar, Señor, en este día, Padre. Te damos gracias, Señor, mi Dios, y en el nombre de Jesús oramos y nuevamente te damos gracias, Padre. Amén y amén. El capítulo 18 del libro de Juan es un capítulo muy extenso y profundo en su texto, contexto y también paralelismo. Como les mencioné al principio de la clase, vamos a dividir este capítulo en varias clases para poder aprender mucho mejor. En la clase de hoy, el arresto de Jesús, vamos a estudiar Jesús en el huerto de Getsemaní, Jesús es traicionado y también cómo Pedro corta la oreja a Malco. Primeramente, Jesús en el huerto de Getsemaní. Jesús, antes de ser arrestado, como hemos mencionado anteriormente, fue a orar con sus discípulos al huerto de Getsemaní. Getsemaní significa prensa de olivas. Era un huerto muy especial donde el Señor frecuentemente asistía. Este también es un huerto que quedaba al otro lado del torrente Cedrón, como nos dice la palabra que la leímos en el verso 1 y 2, y está ubicado en el monte de los olivos. Me llama la atención lo que es un huerto. Un huerto es un jardín. Y los jardines tienen su origen desde el tiempo de la creación. Dios creó al hombre y lo puso en el huerto o el jardín del Edén, como nos enseña la palabra en Génesis 2:8. Y vamos a leerla para considerar lo que el Señor nos habla en su palabra. En el verso 8 nos dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Me llamaba mucho la atención esta palabra en especial porque el Señor Jesús tiene significancia en cuanto al uso de los huertos o de los jardines en su vida, pero también la gente sencilla tenía la costumbre de plantar y cultivar huertos. La significancia de los huertos en la vida de Jesús es significativa. Por ejemplo, Jesús oró en los huertos, como lo leímos en Juan el verso 1, que Jesús cultivaba la oración y cuidaba la oración. El jardín es el corazón de Él y claro está, el jardinero es el Padre, nuestro Padre. Así también Él nos enseña que nosotros debemos cultivar ese jardín que el Señor plantó en nuestra vida, en nuestros corazones, para que Él more y reine, así como Él lo hizo al principio cuando creó al hombre, cuando creó a Adán. Pero también la significancia de los huertos en la vida de Jesús tiene algo especial. También Jesús pasó la agonía y el sufrimiento de la muerte en vivo en el huerto de Getsemaní, así como hace referencia el verso 2 del capítulo que estamos estudiando. También recuerde que Jesús fue prisionero en el huerto. Ahí mismo en el huerto de Getsemaní el Señor fue arrestado y así nos lo enseña la palabra más adelante en el capítulo 18. Pero también Jesús fue sepultado en un huerto. Y recuerde que en el huerto que nos habla la palabra había un sepulcro nuevo, así como nos enseña la palabra más adelante en el capítulo 19 de
el libro de Juan en el verso 41 y 42 y se lo dejo de referencia para que usted haga un estudio más profundo en su casa. Me llamó la atención escudriñar la significancia de lo que significan los huertos en la vida de nuestro Señor Jesús, y así debe de también tener esta significancia e importancia en nuestra vida para cultivar la oración y la relación con nuestro Señor. En la actualidad, en Jerusalén, al este, donde se encuentra el Monte de los Olivos, como les puse la fotografía a su izquierda, más o menos así es como se ve el Monte de los Olivos. En la actualidad podemos ver que está boscoso y hay muchas plantas, pinos y árboles. Y a su derecha les pude conseguir una foto del huerto de Getsemaní. Qué precioso ver esos árboles de los olivos. Recuerden que Getsemaní significa prensa de olivos. Quiere decir que hay cantidad, que está impregnado, que está lleno. Y también me llamaba mucho la atención ver este lugar en su actualidad, que es un lugar para meditar, para orar, y así también debe ser este lugar especial en nuestros corazones. Nuestro jardín debe de ser nuestro corazón debe de ser ese huerto de Getsemaní, donde nosotros venimos y buscamos al Señor en oración, donde venimos y buscamos al Señor cuando tenemos angustia, pena, tribulación, tentación, cuando venimos y también pasamos por esos momentos de desierto, de prueba. Y recuerde que un huerto es un jardín donde se planta, se cultiva, y este jardín especialmente el huerto de Getsemaní en la actualidad tiene árboles, tiene muchas flores, plantas, aún hasta también algunos lugares como piedras o sillas donde las personas se pueden sentar cuando lo visitan, y así también nosotros podemos cultivar y preparar nuestro corazón para cuando venimos y buscamos la presencia del Señor, que ese jardín siempre esté cultivado con agua, que esté cultivado con los nutrientes, con los rayos del sol, con todo aquello que nutre la tierra y hace crecer las semillas, hace crecer las plantas, los árboles, y estamos hablando literalmente de nuestro corazón, que esté limpio, preparado para que podamos morar y buscar en intimidad la presencia del Señor y en oración. Me dio mucho gusto poder encontrar estas fotografías para compartirlas con ustedes en el día de hoy. Entonces, dentro del huerto de Getsemaní, que como lo estudiamos está ubicado en el Monte de los Olivos, y vimos, ¿verdad?, cómo está la llanura, vimos cómo se ve en la actualidad ese monte, Jesús clamó al Padre. Y me llamó la atención de la manera como Jesús clama al Padre a través de la palabra. Vamos a estar considerando también los libros sinópticos y el paralelismo que hay dentro de las escrituras en los evangelios, en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan, para nosotros poder estudiar a profundidad lo que esto significó para el Señor y este momento de prueba. Pero Jesús clamó al Padre. Y Mateo nos enseña que el Señor dijo, Padre mío. La palabra nos dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Qué precioso ver cómo el Señor estaba sometido en obediencia al Padre por la obra redentora que Él le mandó a hacer y encomendó en sus manos. Pero también la palabra nos enseña que Cristo llamó al Padre Abba Padre. Y Marcos 14:36 nos dice, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y gloria al Señor, que sigue la palabra haciendo referencia a que el Señor estaba, aleluya, diciéndole al Padre, lo que tú has decidido, así será hecho en mi vida. Y a veces nosotros queremos hacer la voluntad del Señor, pero no queremos realmente someternos a la voluntad del Señor. Debemos nosotros dejar nuestra propia prudencia, nuestra propia autosuficiencia, y dejar que el Señor obre en nosotros, y entonces ver al Señor y permitir que Él
haga su obra en nosotros, su voluntad en nosotros. Pero también la palabra nos enseña en Lucas que el Señor también oró y dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Gloria al Señor. Sabemos que la presencia del Señor siempre va a estar con nosotros cuando Él nos visita, cuando Él está ahí presente para decirnos: no estás solo. Y así pasó con Cristo Jesús. El Padre mismo le dijo: hijo, no estás solo, y envió esa fortaleza, envió esa ayuda para hacerle saber, porque los ángeles, aleluya, son, hermanos, todas las criaturas que Dios creó y con las que Cristo, aleluya, interactúa desde el principio del mundo. Y cuando ese ángel se le apareció, el Señor recibió la fortaleza del Padre. Abba nos enseña algo especial, y esta expresión es una forma enfática del arameo para referirse a Padre, para referirse a Padre mío, para referirse a mi Padre, y denota una relación filial íntima. Cuando digo esto, quiere decir una relación de familia, porque solo nosotros podemos llamar a nuestro Padre verdadero: Padre, ayúdame. Abba, Padre, ten misericordia. Padre mío, mírame. Y eso es lo que Cristo le decía al Padre en esa hora. Abba también expresa la relación única y plena de la comunión y confianza del Hijo con el Padre. ¡Qué precioso! Y también nosotros podemos ver y estudiar esta relación cuando la palabra nos enseña en Romanos, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aleluya. En ese momento el Espíritu de nuestro Señor Jesús clamaba, aleluya, con esos gemidos indecibles que solo el Padre los puede entender. Cuando oramos en el Espíritu, cuando nos comunicamos con el Padre, cuando nos conectamos con el cielo. Y es por eso también que la palabra nos enseña: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. ¿Cuál Hijo? Cristo Jesús, el cual clama: Abba, Padre. Gloria al Señor. Así que nosotros, en cualquier angustia, en cualquier circunstancia, nosotros podemos decir: Abba, Padre, escúchame. Abba, Padre, aleluya, mírame. Bendito tu nombre, Señor. Y podemos confiar que el Señor fortalecerá nuestras vidas. Y así como la palabra enseña, que Él enviará su ayuda, su socorro, su pronto auxilio. Bendito es el nombre del Señor. Y gracias por la palabra que Él nos da para aprender. Pero también quiero explicar en esta parte específicamente que Jesús, pasando la agonía y el sufrimiento, decidió orar. Y la palabra nos enseña que Él oró 3 veces. Es por eso que este capítulo, el verso 1 y 2 del capítulo 18 son tan profundos, porque hacen referencia a la agonía y al sufrimiento que Cristo Jesús pasó y sufrió por usted y por mí cuando Él oró al Padre en el huerto de Getsemaní. Y la palabra nos dice que Jesús oró por primera vez y dice: quedaos aquí y velad conmigo. Y dice la palabra que entonces llegó Jesús con ellos al lugar que se llama Getsemaní, como lo hemos estudiado, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Ponga en su mente estas expresiones y sufrimiento del Señor. Él, siendo Dios,
Él sufrió en carne propia lo que iba a ser, hermanos, la crucifixión y la prueba, la hora por la cual Él había venido al mundo para morir en la cruz y resucitar al tercer día para darnos salvación y vida eterna. Y dice que Él se entristeció y se angustió en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Mire qué precioso, la palabra está diciendo primeramente en esta vez, en la primera vez que Jesús oró: quedaos aquí y velad conmigo. Y venía a mi mente esta ilustración: cuando nosotros tenemos una angustia, cuando nosotros tenemos una pena, una prueba, una necesidad, nosotros a veces recurrimos a alguien para que se una en oración a nosotros. Decimos: ore conmigo para que mi hermano sea sano, para que mi familiar sea salvo, para que Dios se glorifique en esta prueba, en este caso, Dios me ayude. Y venía a mi mente porque Cristo les estaba diciendo a los discípulos: velad conmigo. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo Él más adelante, dice la palabra que se postró, orando y diciendo: Padre mío, como lo leímos anteriormente, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea tu voluntad, que no sea como yo quiero, sino como tú. Que el Señor sea siempre nuestra voluntad y que permitamos que Él siempre ore en nosotros. Pero luego la palabra nos relata que Jesús oró por segunda vez, y en esta segunda vez les da instrucciones específicas, porque les vuelve y les dice: velad y orar. Recuerde que en la primera vez les dijo: quedaos aquí y velad conmigo. En esta segunda vez les dice: velad y orar. Pero dice la palabra que los halló durmiendo. Así que no habéis podido velar conmigo una hora, le dijo el Señor a Pedro. Y entonces la palabra dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, y el espíritu siempre está dispuesto todo el tiempo, pero la carne es débil, amigo, y es por eso que debemos someterla. Otra vez se fue y oró por segunda vez, dice la palabra, diciendo: Padre mío, Abba Padre, ayúdame, ten misericordia, escúchame. Si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y qué precioso ver que el Señor una y otra vez pedía a los discípulos que velaran con Él. Asimismo, cuando tenemos angustia o circunstancias, pedimos que se unan en oración, o pedimos que nos unamos para orar por una circunstancia o una situación, pero a veces es difícil. Yo me pongo a pensar cuando el Señor le dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora, le dijo a Pedro. Imagínense cuando estamos por esas dificultades, por esas angustias, por esas penas, y a veces lo que el creyente hace en esos momentos, en vez de buscar al Señor, a veces lo que menos hace es orar. A veces probablemente el creyente en esos momentos de prueba camina de un lado a otro, su mente empieza a borbandearlo, rápidamente llama a otros para hablar de sus pruebas, y probablemente también para desahogarse con otros de lo que le está pasando. Y buscamos y hacemos muchas cosas, pero lo menos que hacemos y deberíamos de hacer es rendirnos a Cristo, arrodillarnos al Padre, buscar al Padre, venir al Padre, hablar con el Padre, orar a nuestro Padre. Cuando necesitamos, cuánto necesitamos aprender de Jesús y de su vida de relación íntima y comunión con el Padre. Qué tremenda la palabra. Pero también la palabra nos enseña que el Señor oró por tercera vez. Y esa tercera vez que el Señor oró fue algo también especial, porque la palabra relata que los halló dormidos, porque sus ojos estaban cargados de sueño, y Él por eso dice: dormid ya
y descansad. En la primera vez que oró, les dijo, quedaos aquí, velad conmigo. En la segunda vez, el Señor le dijo, velad y orad, y los halló dormidos, y le dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo 1 hora, Pedro. Y en la tercera vez, simplemente ya los halló dormidos. Sus ojos estaban cargados de sueño. Y cuando nuestros ojos están cargados de sueño, es tremendo velar. Es difícil poder mantenernos en pie porque el sueño nos ha dominado, porque el sueño nos ha invadido. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, nos dice la palabra, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ver si acerca el que me entrega. Jesús venció toda tentación, amigo. Jesús venció toda prueba. La tentación hace pecar y es por eso que el Señor nos dice que debemos orar para no entrar en tentación. Debemos orar para no ser insensatos e imprudentes, como les mencioné anteriormente, que en un momento de estas tentaciones de lucha y de prueba, lo que la gente menos hace es orar y busca la ayuda del hombre en vez de buscar la ayuda de Dios y someterse a Dios y humillarse a Dios y esperar que Dios obre. Aleluya. Y recuerde también que la tentación es una lucha mental, es una lucha física. Aleluya, es una lucha emocional donde nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser, aleluya, es estremecido. Y si nuestro espíritu no está fortalecido en el Señor, nuestra alma va a dominar. Y nuestra alma siempre quiere hacer las cosas del mal, las cosas del pecado. Pero el espíritu, aleluya, siempre quiere hacer las obras de Dios. Por eso el Señor nos dice, velad y orad. Y velad y orar es estar solícitos, es estar prestos, es estar dispuestos, porque ese tiempo que es destinado para dormir y descansar y reposar el sueño, se debe entonces, aleluya, destinar para que estemos listos y preparados en todo momento y que podamos interceder y orar al Padre para que nos ayude en el día malo, en el día de la prueba. Gloria al Señor. ¿Cuántos vamos a empezar a practicar depender del Padre? Aleluya. Y no del hombre, ni de nuestras propias prudencias o autosuficiencias. ¿Cuántos vamos a ponerlo en práctica? Aleluya. Y estando en agonía, nos dice la palabra, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. La agonía mental, mis queridos amigos, hermanos, resulta de la lucha de nuestro Señor contra la tentación en el huerto de Getsemaní, y esto lo empujó a él a experimentar esta experiencia emocional extrema e indecible, haciendo que sus poros exudaran grandes gotas de sangre, como dice la palabra, que caían a la tierra, porque él estaba sometido sobre una gran presión en ese momento, porque estaba sufriendo ese momento exacto de la prueba, porque Cristo, aleluya, venció al mundo, y cuando él murió en la cruz simplemente ya fue consumado la obra que él vino a hacer, pero el tiempo de la agonía lo sufrió en este momento en el Getsemaní. Y es por eso que la palabra nos enseña que debemos venir al Padre y buscar depender del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto demuestra que el tremendo peso del pecado que fue capaz de agobiar a nuestro Señor, a nuestro Salvador, hasta el punto de sudar gotas de sangre por el intenso, aleluya, la intensa prueba y tensión que nuestro Señor estaba pasando. Cuando alguien sufre de un gran dolor,
y angustia mental. Al parecer su sangre fluye hacia el corazón. Pero en este momento el rostro se tornó pálido de nuestro Señor. Y si la angustia es extrema, y así lo fue, la persona siente que se desvanece, como lo que sufrió nuestro Señor Jesús, porque la sangre va de adentro a nutrir el ser interior de la persona. En este momento es entonces su dura prueba, porque recuerde que la sangre bombea nuestro corazón y como Cristo llegó a sudar gotas de sangre, aleluya, por la presión en que Él se encontraba en ese momento. Entonces vino a sus discípulos y nuevamente les dijo: dormid ya y descansad, como lo hablamos anteriormente, porque había llegado la hora. En otras palabras, el Señor les dice: hecho está, dormid ya y descansad. Entonces, seguidamente el capítulo nos relata que Jesús es traicionado, y en los versos del 3 al 9 encontramos esas palabras preciosas de nuestro Señor, donde Él nos está diciendo: yo lo sé todo. Yo soy omnipotente, yo soy omnipresente, yo soy todopoderoso, sé todas las cosas, yo soy el gran yo soy. Y es por eso que la palabra del Señor nos enseña que Él contestó así cuando vinieron a buscarle. Entonces dice la palabra en el verso 3, Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Imagínense cómo fueron a buscar a nuestro Señor. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que les había de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Escuche esas palabras de poder de Cristo Jesús. Él ya se había levantado, aleluya, de orar al Padre en el huerto de Getsemaní. Él había recibido ya la fortaleza del Padre, aleluya. Y dice, aleluya: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaban también con ellos Judas y el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque la palabra del Señor es poder. Y el gran yo soy le está diciendo: yo soy. Porque ante la presencia del Señor tiembla la tierra, aleluya. No pudieron mantenerse en pie, no pudieron resistir la presencia de Cristo y la presencia de su poder, aleluya. Y dice la palabra: volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me distes, no perdí ninguno. Aleluya. Cristo, aún en medio de la angustia, del sufrimiento, de la prueba, muestra a usted y a mí, y muestra en ese momento que Él sigue guardando y protegiendo a los discípulos para que no pereciera ni uno. Sabemos que el que iba de perecer era el hijo de perdición, como dice la palabra, Judas, quien le había traicionado y quien le estaba entregando en ese momento. Es por eso, hermanos, que es importante nosotros entender el poder de Cristo que obra y mora en nosotros cuando somos propiedad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su sello está sobre nuestra frente y cuando invocamos: Abba, Padre, aleluya, Él está con nosotros y está presente para ayudarnos y para guardarnos. Considerando lo que el Señor nos enseña en esta palabra, la palabra relata que vinieron a Él como cuando alguien sale a arrestar a un ladrón. ¿Y qué es un ladrón o quién es un ladrón? Un ladrón es alguien que hurta, alguien que roba, es un delincuente, alguien que ha violado la ley. Y sabemos que para los judíos Jesús había violado la ley porque Él sanaba a los enfermos,
amaba a los perdidos, aleluya, y se proclamaba a sí mismo Rey y Señor y Hijo de Dios, pero a ellos no les gustaba y eso les ardía en su corazón porque no podían ver las obras de Cristo. Y en aquella hora dijo Jesús a la gente, ¿cuál gente? A los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos, a los fariseos, a todos aquellos que vinieron a arrestar al Señor. Como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba, quiere decir, estaba con vosotros y enseñaba en el templo y no me prendisteis. No extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces la palabra nos enseña que los discípulos se dispersaron y dejándole, todos los discípulos huyeron. ¿Cuántas veces el creyente en estos momentos deja al Señor y huye? Probablemente su fe está débil. Es por eso que Cristo Jesús en el capítulo anterior, en el capítulo 17, oró al Padre por los discípulos para que el Señor fortaleciera la fe y la confianza de ellos para con el Padre y el Hijo. Y es por eso que les dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y en el capítulo anterior, el 17, el 16, el Señor nos dice que nos deja su paz, que no estamos solos y que tengamos paz y que confiemos en Él, porque en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos porque Él ha vencido al mundo. Pero ellos, hermanos, en este momento, su fe estaba débil y así también nos enseña a nosotros en estos tiempos que cuando la fe del creyente está débil, cualquier prueba, cualquier angustia, cualquier circunstancia, cualquier situación, deja al Señor, huye del Señor, es a quien menos busca y busca la ayuda del hombre, sale corriendo y se olvidan que solo en Cristo tenemos palabras de vida eterna y el oportuno socorro para que recibamos el auxilio en nuestra circunstancia, en nuestra necesidad. Que cada uno de nosotros consideremos y meditemos estas palabras y que vengamos a Cristo, que Él fortalezca nuestra fe y nuestra confianza en Él para que podamos estar firmes para el día de la prueba, para el día de mañana. Gloria al Señor, continuemos buscando al Señor para que Él sea glorificado en nuestras vidas. Luego, nuestro Señor Jesús llama a Judas, amigo, ¿a qué vienes? Y estas palabras son poderosas y las encontramos en Mateo, en el verso 26 del versículo, en el capítulo 26, del versículo 48 al 50. Y me llama la atención cómo el Señor llama a Judas, amigo. Recuerde que en el capítulo 17 el Señor dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo, os llamaré amigos. Porque ¿qué es un amigo? Un amigo es aquella persona a la cual usted ama. Es aquella persona en la cual usted tiene confianza, es aquella persona en la cual usted ha desarrollado esa relación y un amigo viene a ser como un hermano, nos dice la palabra, porque le ama a uno verdaderamente. Entonces, Judas entregó al Señor y dice la palabra que mientras él aún hablaba, Cristo Jesús, se presentó una turba, quiere decir un alboroto. Recuerden que fueron a atrapar al Señor, a prender al Señor como un ladrón. Y eso lo acabamos de considerar. Y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Y asimismo también nos dice el Señor, hermano, amigo, con un beso entregas a tu hermano, entregas a tu familia, entregas a tu amigo. Porque recuerden que donde está la maldad se llega a penetrar el corazón del hombre y el hombre a veces pierde
el sentido de Dios porque la maldad le ha invadido, así como el maligno invadió a Judas. Habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Recuerdan que eso lo estudiamos en el capítulo 13 del libro de Juan, para que la escritura se cumpliera. Aleluya. Y la escritura se cumple al pie de la letra. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, nuevamente, ¿a qué vienes? Como nos lo relata Mateo. Entonces se acercaron y echaron mano de Jesús y le prendieron. Qué tremendo ver todo lo que Cristo hizo por Judas y hasta dónde llegó Judas, y sabemos que la escritura se iba a cumplir. La escritura se cumplieron, hermanos, en el Salmo 41:9 nos dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mí pan comía, alzó contra mí el calcañal. Pero Zacarías nos dice esto un poco más profundo y exactamente hasta la cantidad de dinero que recibió Judas. Y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Esta palabra es profética en el Antiguo Testamento, para nosotros tenerla ahora en este tiempo neotestamentario, para ver que la palabra, la profecía del Señor es cumplida en el Nuevo Testamento. Gloria al Señor, y en la vida de Cristo. Pero más adelante también en el Salmo 55 la palabra nos dice: porque no me enfrento a un enemigo, lo cual habría soportado. Mire el dolor que pasó Cristo. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, dice la palabra, y continúa expresando en el verso 12 y 13, porque Judas y Cristo tenían una relación. Judas era discípulo de Cristo, pero recuerda que el problema mayor de Judas es que él amaba el dinero, como yo les comenté en clases anteriores. Él era el tesorero y robaba de los fondos que llegaban para el ministerio de Cristo. En otras palabras, sustraía de la ofrenda. Otros problemas de Judas también, sabemos que él era un hombre deshonesto. La codicia y la hipocresía lo invadió tanto, por eso la palabra nos enseña: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se apartaron, se extraviaron, dejaron la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Por eso Judas entregó a Jesús y a sus amigos, a los discípulos, por 30 piezas de plata. Y como les he mencionado anteriormente, muchas veces por qué cosas o circunstancias entregamos a nuestros fieles amigos, a nuestro fiel prójimo, a nuestro familiar, a aquel que nos ha hecho bien, porque Cristo hizo todo el bien hacia Judas. Tengamos cuidado y pongamos nuestra confianza en el Señor, y no en el dinero, no en las cosas materiales, ni en otros. Debemos de nosotros en todo momento cuidar nuestra salvación y pedir perdón, acudir al pronto auxilio que es Cristo Jesús. Luego la palabra relata que Pedro cortó la oreja a Malco. Malco era un siervo de los oficiales del sumo sacerdote. La palabra nos dice en el verso 10: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco.
Jesús muestra en esta escena especialmente cómo Él intercede por nosotros, aún Él mismo pasando esa angustia y esa prueba por la cual pasó en el monte de los olivos, en el huerto de Getsemaní. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja, la oreja de Malco, le sanó. Es por eso que el Señor nos muestra en esta escena su poder y su misericordia al sanar al oficial del sumo sacerdote. Y me imagino que Pedro no fue arrestado porque Cristo sanó a este soldado, sino también ahí mismo hubieran arrestado a Pedro, pero también Pedro salió corriendo. Recuerde que en los versos anteriores leímos que todos los discípulos huyeron, le dejaron solo y se dispersaron, corrieron por su vida porque estaban llenos de miedo, estaban llenos de terror y angustia. Su fe había fallado, su fe estaba débil. Y más adelante nos enseña el Señor que Jesús dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Pedro. Por eso el Señor le enseña y habla tanto acerca de el carácter de Pedro, porque era intrépido. Él hacía las cosas y no pensaba para hablar, no pensaba para actuar, no pensaba para decir, pero también el Señor lo guiaba y lo llenaba de su Espíritu Santo cuando Él le dijo: yo creo que tú eres el Hijo del Hombre, tú eres el Cristo. Cuando el Señor le dijo: ¿y quién cree la gente que soy yo? Tú eres el Hijo del Hombre, tú eres el Cristo, aleluya. Y el Padre y Cristo Jesús le respondió: el Espíritu Santo te ha dado esos pensamientos, el Espíritu Santo ha puesto esas palabras en ti. Pero sabemos que Pedro luchaba con su carácter y era muy impulsivo, imprudente e insensato. Y entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, Pedro, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y Él no me dará más de 12 legiones de ángeles, Pedro? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? La palabra es clara cuando nos habla que nosotros debemos poner nuestra confianza en el Señor, porque a veces queremos arreglar los problemas a nuestra manera, como lo hizo Pedro en esta escena. Queremos arreglar las circunstancias a nuestra manera y no permitimos que el Espíritu Santo obre y ministre y traiga paz y contentamiento al corazón del hombre. Y somos intrépidos y obstinados y atrevidos y no permitimos que Dios obre en nuestras vidas. Es por eso que el Señor nos dice: orad sin cesar, orad para que no entréis en tentación, porque cuando pasamos por la angustia, la prueba, viene el ataque a nuestra vida y lo que sale primeramente es nuestra humanidad. Queremos arreglar las cosas a nuestra manera, como lo quería hacer Pedro. Pero me llama la atención como Cristo le dice: ¿no crees que yo oro ahora mismo y le digo a mi Padre y me mandaría no una, no dos, no tres, 12 legiones de ángeles? Pedro, si has creído que yo soy el Cristo, ten paz y confianza y descansa en Dios. Y me llamaba la atención esta parte de las Escrituras, porque ¿qué es una legión? Refiriéndose literalmente a lo que el Señor está hablando, porque el Señor está refiriéndose a una hueste celestial sin número. Pero sabemos que una legión hace referencia al término militar que se usa en Roma. Y una legión equivale de 5,000 a 6,000 soldados. Y cada legión se divide en 10 compañías o cohortes que se le llama también, de 500 o 600 soldados. Y cada compañía o cohorte se divide en 100 soldados. Es por eso que nosotros escuchamos el término de centuría, lo que quiere decir
100 soldados, lo que se le llama centuría. Es por eso que cuando escuchamos que el centurión vino, quiere decir que ese hombre tenía a cargo 100 soldados. Póngase a pensar esto. Jesús se refirió de orar y pedir al Padre 12 legiones. Y no legiones de hombres, sino legiones de ángeles. ¡Aleluya! La palabra del Señor nos enseña en Apocalipsis que solamente un ángel, Dios le ha dado el poder, la autoridad, la potestad para destruir la tercera parte de la tierra, nos enseña Apocalipsis. Imagínense, un ángel. Ponga esa escena en su mente. ¿Qué habrían hecho 12 legiones de ángeles para defender al Hijo de Dios, a Cristo Jesús, a nuestro Señor y Salvador? ¡Aleluya! Creo que este mundo literalmente ya no existiera. Hubiera quedado destruido en cuestión de segundos. Simplemente, hermanos, que Cristo hubiera levantado su dedo o con su pensamiento decir, Padre, envíalo ya. ¡Aleluya! Pero Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, hermanos, para que usted y yo gocemos ahora de la salvación y vida eterna y un día nos gocemos en el cielo, en las bodas del Cordero y estemos con Él por una eternidad. Será glorioso ese día. ¿Cuántos estamos esperando ese día? Alabado el Señor. Y con esta parte quiero terminar. Como les mencioné al principio de la clase, este capítulo es tan profundo que vamos a estudiarlo en partes, pero quiero dejarlos con este pensamiento al final. ¿Cuáles fueron los cargos por los cuales se arrestó a Jesús? Esto venía a mi mente una y otra vez. Y es algo asombroso de ver que el Señor se le acusó por 3 cargos. Le apresaron como un ladrón, vinieron a buscarle de noche y le arrestaron con cargos que no tienen fundamento de haber hecho algo malo, porque recuerdan que estudiamos que un ladrón es alguien que roba, que hurta, un delincuente, alguien que ha violado la ley. Y así vinieron a Cristo y de noche, porque la maldad de las tinieblas se mueve en la oscuridad, en las tinieblas de la noche, no en el día, como el Señor le dijo. ¿Cuántas veces estuve con ustedes enseñando de día en las sinagogas, en el templo, y no me prendisteis? Pero estas son obras del mal y fueron obras del maligno. Pues déjeme decirle, hermano, amigo, familia que escucha, que los judíos acusaron a Cristo Jesús con los siguientes cargos, diciendo, este hombre, número 1, ama a los pecadores. Recuerde que el Señor, sanaba y Él decía, tus pecados te son perdonados, ve, no peques más, parafraseando. Ellos decían, número 2 también, este hombre sanó en día de reposo. Recuerda que el Señor sanó al ciego, al paralítico. ¿A quién nos sanó el Señor en día de reposo? Y la enseñanza que esa parte nos da. Y también ellos dijeron, este hombre, tercero, afirmó ser el Hijo de Dios. Es por eso que cuando nosotros leemos y escuchamos en la palabra y cuando Cristo mismo dice, ¿quién dice la gente que soy yo? A ver, discípulos, díganme. Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, aleluya. Porque el Espíritu Santo se lo había revelado, se lo había mostrado. Pues por esos 3 cargos, hermanos, arrestaron a nuestro Señor y Salvador. Por amar a los pecadores, por sanar en día de reposo y por afirmar ser el Hijo de Dios. En este día, Dios ha hablado a nuestros corazones, Dios habla a nuestras vidas cada vez porque su palabra es poder. Y el sacrificio perfecto que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna fue suficiente de una vez por todas y para siempre. Y esta salvación y vida eterna que Él nos da es para todos los que creen en Él y le reciben como Señor y Salvador. Si has escuchado hoy la palabra del Señor, abre tu corazón y decide
recibir y vivir para Cristo, entregar tu vida a Cristo. La mejor decisión y la decisión más grande que puedes tomar en esta vida, amigo que escuchas, es entregar tu corazón a Cristo. Que podamos hoy reconocer lo que Cristo sufrió y padeció por nosotros, por amarnos, por ese amor puro, por ese amor incomparable. Vengamos a Cristo hoy. Hoy es el día de enmendarnos, hoy es el día de arrepentirnos, hoy es el día de abrir nuestros corazones a Él. Solo Jesús tiene el poder de cambiar nuestras circunstancias, de cambiar nuestras pruebas, de cambiar nuestras tentaciones, nuestros dolores, nuestras quejas, nuestros afanes. Busquémosle, busquémosle. Busquémosle mientras pueda ser Él hallado. Busquémosle en oración. Busquémosle de todo corazón y con corazones sinceros y humillados delante de Él. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Cristo de la gloria. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por todo lo que haces y has hecho y harás y continúas haciendo por nosotros. Ayúdanos a entender tu obra perfecta, tu obra redentora, para que podamos alcanzar salvación y vida eterna y gozarnos contigo por una eternidad allá en las moradas celestiales, Dios. Ayúdanos a poder clamar como clama Cristo. Abba, Padre, ayúdanos. Que podamos rendir nuestro ser, humillarnos, como nos dice tu palabra. Si oramos y buscamos tu rostro, tu presencia, y nos arrepentimos, nos apartamos desde nuestros malos caminos, tú oirás desde los cielos, Señor, aleluya, y perdonarás nuestros pecados, aleluya, sanarás nuestra tierra y nos darás vida y salvación. Ayúdanos en estos tiempos difíciles, a que nuestra fe se mantenga firme, a que nuestra fe se mantenga agarrada de ti, Señor, de tu mano, Señor. Ayúdanos, Padre, fortalece la vida de cada uno de los oyentes. Oramos por todos aquellos que tú has permitido en este día escuchar esta palabra. Oramos, Padre, porque tu palabra no regresa atrás vacía y que tú harás como tú has decidido, Padre bueno. Gracias por todo lo que has hecho, gracias por lo que harás y gracias por lo que continuarás haciendo. Te bendecimos y te damos gloria y en el nombre de Jesús oramos y gracias te damos, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Gracias por conectarse en este día a la clase y por su paciencia para con nosotros y escuchar las clases a través de esta manera, de estos medios. Busquemos a Cristo. Recuerden que necesitamos arrepentirnos de nuestros malos caminos, vivir para Cristo en santidad y en temor del Señor y guardemos nuestra salvación con temor y temblor porque Cristo está cerca. Él está cerca, Él está cerca, Él está cerca, amigo. Estudiaremos para la siguiente semana Jesús ante el sumo sacerdote y estaremos estudiando del verso 12 al verso 24. Leamos nuevamente el capítulo 18 y les dejo de referencia también el capítulo 26 de Mateo, Marcos 14 y Lucas 22, porque son pasajes paralelos para nosotros poder entender en esencia el capítulo 18 del libro de Juan. Memoricemos Juan 18:20. Jesús le dijo y respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Gloria a Dios. Cristo siempre habló
todo, en todo momento, con la verdad. Gloria al Señor. Continuemos orando por nuestros familiares y testifiquemos a otros por qué Jesús vino a morir. Sabemos que Cristo vino a dar su vida por usted y por mí, como siempre les menciono, para salvarnos y darnos vida eterna. Conéctese, ahí está la información del estudio de la clase, la información de la iglesia, si necesita que oremos por usted y le guiemos en oración para recibir a Cristo en su corazón y ayudarle a encontrar una iglesia que esté cerca donde usted vive, y busquemos al Señor en todo tiempo. Dios me les bendiga grandemente y que tengan una muy buena semana. Amén y amén.